Bienvenidos sean al CIMAcast, un espacio de reflexión, discusión, debate y a veces desmadre, en el que exponemos temas que la Universidad Autónoma de Baja California no ha resuelto y que nosotros pretendemos resolver. Buen día, yo soy Aaron Alcalá, soy de la licenciatura de Docencia de la Lengua y Literatura, resido en Tijuana, soy del campus Otay y estoy en el colectivo Pro Democratización de la Universidad Autónoma de Baja California y pues estoy aquí con mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Roger Illich. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de California y soy miembro del colectivo Pro Democratización UABC. Amigos, mi nombre es Morgan Prudhomme, soy parte del colectivo Pro Democratización UABC, estudio en la Facultad de Ciencias Humanas Mexicali y soy estudiante de la licenciatura en Sociología. Hola, pues mi nombre es Julieta, yo soy del Instituto de Investigación en Ciencias Veterinarias y pues hablando de lo que viene siendo el 8M, celebramos, entre comillas, más bien conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, que también originalmente se conoce como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde, como dije ahorita, conmemoramos la lucha de continua que tiene la mujer en esta sociedad por sus derechos y pues por buscar la equidad dentro de esta misma. A lo largo de los años, este día tan característico, por llamarlo de alguna forma, ha evolucionado y detonado cada vez más en manifestaciones por mujeres ya hartas de no ser escuchadas y siempre ser mandadas en segundo plano por sus derechos. Y es precisamente por eso que a mí el tema que me gustó y más para desarrollar, perdón, es la legalización del aborto. Pues considero que es uno de los pasos más grandes e importantes para luchar por, al final de cuentas, de qué sirve que una mujer no pueda decidir ni siquiera sobre su propio cuerpo y todo lo que hay de trasfondo detrás de eso, porque no solo se trata de legalizar el aborto, también se trata de la educación sexual, también se trata del acceso a métodos anticonceptivos, de cómo hay violencia dentro de, pues, de este ámbito, ¿no? De violencia obstétrica, perdón, y incluso les niega la ligadura de trompas solo porque no tienen un hijo o porque no se han casado o el marido no les dio permiso, entre comillas. Ahora mi compañera Emily, pues va a hablar un poquito sobre lo que a ella le gustaría hablar en este podcast para conmemorar el 8 de marzo, perdón. Pues siguiendo con la participación de mi compañera con este tema tan importante que es el aborto, yo personalmente aborto lo que fue el año pasado. Sé que es pasar por ese proceso donde no sientes que la ley está de tu lado, ni la sociedad está de tu lado. Y yo sentí libertad al momento de yo poder decidir sobre mi cuerpo, sobre ejercer una maternidad y cómo quisiera que todas las mujeres pudieran sentir lo mismo que yo sentí al momento de poder tomar esta decisión de manera libre, de poder pensarlo y poder decidir. Ante esta fecha, que no debería ser como una celebración, sino que remarcara toda la lucha que las mujeres hemos llevado a través de estos años, que va desde lo más, pareciera lo más simple, que es hasta el uso de los anticonceptivos, que eso empezó las movilizaciones en 1977, el voto de la mujer fue en los años 50. Uno ve que esas fechas están lejanas, pero realmente están algo cerca, que sigue marcando una pequeña distancia de lo que es el antes y es
el ahora. Entonces yo como mujer veo esta fecha de manera importante, el cómo deberíamos tomarle conciencia a esta fecha que prácticamente tiene mucho peso y significado en el ser mujer. Entonces, ay, Pues tienes razón, Emily. Es un día de reflexión. Es un día donde los hombres deben sentarse a pensar de los privilegios que gozan y de cómo apoyar, pues no necesariamente asistiendo a manifestaciones ni diciendo, oh, soy aliado, sino simplemente sentando a reflexionar de los privilegios que gozan y cómo pueden ir deconstruyéndose poco a poco de los machismos impuestos por la sociedad actual. Y, y como si eres mujer, pues no levantarte, ¿no? Levantarte y unirte, no quedarte callada. Sobre todo ahorita con lo de las elecciones, últimamente he visto mucha publicidad de los partidos peleándose entre ellos mismos a ver quién es más feminista y quién apoya más a las mujeres cuando ninguno nos ha dado lo que realmente necesitamos y por lo que nos levantamos día con día a luchar y exigir que es el aborto legal, que fue la ley Olimpia, que realmente las denuncias sean escuchadas, que se le brinde apoyo a esas madres desamparadas que fueron abandonadas o que fueron abusadas, entre otras muchas cosas. Es muy, no sé, esto es muy interesante. sí, por supuesto que sí. Y todas sabemos que ser mujer no nada más se nos conmemora un día, sino nosotras sabemos que ser mujer es una lucha día con día. Entonces, es muy importante que nosotras como estudiantas eh, reflexionemos mucho sobre estas conductas que nos imponen a través del tiempo desde la infancia. Entonces, este día de verdad para mí y siento que para muchas debería ser un día de reflexión el por qué sucedió esto, por qué no se debería tomar como una celebración. Y sé que no alcanza un día en específico para pues centrar la lucha que nosotros las mujeres vivimos. Entonces, pues sí. Yo quisiera preguntar, ahorita que mencionaste justamente lo de que somos estudiantes, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive eh, el machismo en la institución, en la universidad, en comparación pues con la calle? Realmente entiendo que es lo mismo, pero se siente más culero, ¿no? Porque se supone que es una institución que está para resguardar los valores de integridad de cada una de las personas, ¿no? ¿Cómo viven ustedes ese tipo Que de tiene situaciones? más peso, ¿no? O sea, que el acoso universitario hasta cierto punto se siente como si tuviera más peso cuando acoso es acoso. Y es por lo mismo que dices, se supone que ya somos universitarios, estamos formando un pensamiento crítico. Y cómo es posible que a estas alturas nos dejamos llevar por cualquier cualquier cosa que vemos, que escuchamos o prejuicios que se vienen arrastrando desde hace mucho, o nos dejamos influenciar por maestros también que tienen unos pensamientos que ya deberían ser eliminados. Por ejemplo, en mi carrera hay ciertas áreas de la medicina veterinaria donde se discrimina mucho a la mujer porque como es trabajo pesado, entre comillas,
según es solo para mujeres, aparte como hay muchos que son vaqueros o se creen vaqueros, se mantienen esas ideologías machistas de que pues las mujeres nomás como para perros y gatos, pero nosotros no tenemos nada que hacer en el área de vacas o en el área, no sé, de producción porcina. No sé, no sé cómo lo mire Emily. Sí, yo la verdad he podido en mi tiempo de estudiante en la universidad, el cómo el trato en lo particular de mi facultad, que es ingeniería, ya se podrán imaginar, ¿no? Un campo dominado mayormente por hombres, las personas que estuvieron en esa misma rama de ingeniería, en ese mismo, incluso pues salón de clases han sido hombres y pues normalmente podemos verlo, ¿no? Que en los salones de ingeniería nada más hay como unas 2, a lo mucho 4 mujeres, entonces abunda, ¿no? Siempre Los es objetivo comentarios de meme, ¿no? Eso, ¿qué y dices? que una mujer de ingeniería tiene bigote, parece hombre literal, nada más que con peluca. Entonces, aparte de eso, los profesores se da muchísimo el acoso, da mucha entrada para que también incluso pues directivos y maestros se encubran entre ellos el acoso que hacen hacia estudiantes. Pues sí, la verdad, ahí se encubren entre todos y pues es que, ¿qué vas a hacer? Somos puros hombres. Denuncia, pero ¿quién te va a creer? ¿O quién te va a apoyar? Ahí también, Entonces, perdón. no, 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 adelante. Ahí yo creo que ese sí es un punto que todos podemos discutir para ir integrando también a nuestros compañeros la cuestión de la falta, ¿no?, de investigación por parte de la institución a la hora de las denuncias, tanto de acoso por parte de los alumnos como pues por parte de los profesores, ¿no? Yo realmente no he tenido la desagradable situación, ¿no?, de estar en contacto con alguno de esas personas. Sin embargo, sí he tenido clases con profesores que tienen acusaciones, ¿no? Y creo que realmente, o sea, está mal, pero creo que realmente no es muy difícil tener clases con alguien que tenga acusaciones. Porque ya se convirtió en la regla, ¿no? O sea, ya es como, vas a tener por mera estadística, vas a tener 3 profesores que tengan acusaciones por acoso. Entonces, ese tipo de cuestiones también tienen que ser, pues se tienen que demandar, ¿no? Tanto en el aspecto legal como en el aspecto social, y se tiene que hacer presión, pues, para con la institución. Yo creo que al final de cuentas también el colectivo pues que tenemos es una herramienta más para poder acercarnos a ese objetivo, ¿no? Eh, no sé si en algún Sí, momento... Yo tengo una pregunta totalmente. para Roger. No sé si estés ahí. Me interesa mucho saber, como, pues, sobre todo él como hombre y como egresado, la perspectiva que tiene de esto. Porque, bueno, bueno, que apenas tengo poco en la universidad, pues tengo cierta visión, pero uno ya como egresado, todos esos años de carrera, ¿qué has visto pues, referente al tema, ¿no? ¿Cuál ha sido el antes de todo esto? Muy bien, sí, aquí ando. Un saludo a todos, mi nombre es Roger Irish y pues escuchándolas y escuchándolos me pongo a reflexionar en mi vida en la universidad que fueron pues 6 años. Llevaba poquitas materias porque trabajaba y estudiaba. Y me creerán que solamente se empezó a hablar o abordar la cuestión del acoso y la perspectiva de género, creo que
el último año que estuve en la universidad, como en el 2015, se empezó a hablar de ese tema en la Facultad de Ciencias Humanas. Se renovó de cierta forma la plantilla docente e ingresaron maestras con una perspectiva más amplia, ¿no? Y abordaban esta cuestión del tema de género, de la violencia de género. Y ha habido, para mí, desde mi perspectiva, un actuar revolucionario en ese sentido dentro de nuestra facultad, viendo, ¿no? Y aportando a la discusión, la reflexión interna, tanto de alumnas, alumnos y el propio cuerpo docente, que nunca se vean estas cosas, ¿no? Y obviamente hubo una campaña muy fuerte de denuncia de acosadores, también salieron a relucir casos de acoso en la facultad, como en muchas otras instituciones. Y como decía Aaron, pues ¿cómo podemos sentir o qué percepción tenemos de la actuar de las que supone tienen una mayor diversidad de pensamiento, una evolución, decía, pues mayor al del común de la población, ¿no? Pero vemos que se sigue reproduciendo de forma y que el Estado sigue reproduciendo la opresión de género, la discriminación de género y otro tipo de y se ve reflejado en todas sus instituciones, aunque estas autónomas como la UABC. Vemos como los hombres que lideran la universidad protegen, encubren a otros hombres, ¿no? Es el mandato social, como dice Rita Segato, ¿no? Es el mandato social de ser hombre, ser un acosador, tener muchas mujeres, si no, tú ya debes apoderarte de ella, ¿no? La objetivación de la mujer, del cuerpo, todo este discurso de la conquista, ¿no? O sea, incluso ya hablando en la cuestión de las relaciones interpersonales, conquistar al otro, pues es apropiarte del territorio de su corporalidad, y todas esas cuestiones que aún se mantienen y se reproducen en la universidad, en unas facultades más que otras. Sin embargo, sí veo, y de forma muy agradable y con mucha simpatía, que entra una nueva planta docente con una visión mucho más amplia, más crítica sobre temas, que es fundamental abordar, pues, colectivo que va en formación, un bebito que va en ese proceso debe de adoptar esas visiones y esas posiciones políticas, porque es eso, son posiciones políticas y filosóficas de progreso, de avanzar y de romper estas grandes, medianas y pequeñas estructuras que siguen reproduciendo la opresión contra la mujer, y de ahí radica la importancia de esta fecha de conmemoración con Julieta del 8 de marzo, que ha sido convertida desde todo el sistema o el macrosistema en una fecha inofensiva, porque su carácter, su nacimiento, cuestionamiento de la macroeconómico, de las obreras, mujeres trabajadoras en el siglo XIX, que cuestionan no solamente el patriarcado y buscan la igualdad con el hombre, sino que van más allá de simplemente querer igualdad y empiezan a cuestionar las estructuras de clase. Y nace 1916, 14, no me acuerdo, ahí me corrigen las compañeras porque soy experto en el tema, pero pues sí, en el siglo XIX nacen estas nuevas corrientes y olas que cuestionan al capitalismo y su alianza criminal con el patriarcado, ¿no? Entonces, ahí radica el peligro que representan este tipo de mujeres revolucionarias, y una vez que pasa todas estas olas revolucionarias del siglo XX, pues el mercado absorbe el tema y lo reduce al simple Día de la Mujer. Regálenle flores, chocolates, eh, son las que dan vida y todo este rollo, ¿no? Que igual va con lo que decía Emily de la mano, ¿no? Es que las mujeres son las que procrean, las que dan vida y hay que festejarlas.
el 8 de marzo, y tiene que ver con la cuestión de que no se les permite decidir incluso sobre su propio cuerpo. Bueno, se la dejo porque creo que ya hablé mucho. No sé si quieran comentar algo más. Yo quiero comentar algo de eso, bueno, de como de lo que dices de la evolución de esta lucha. Y este día, cuando siempre sale una campaña para desprestigiar este tipo de lucha. Antes creí que era malo que las mujeres votáramos y ahora es algo que miran súper normal. Antes creían que era malo que las mujeres trabajaran, estudiaran y ahorita también es algo súper normal. Y, y siguen siendo las mismas campañas idénticas, lo único que va cambiando es que pues se modernizan con palabras o términos actuales, pero siempre se mantiene igual. Ahorita no sale del feminazi, o femichaira, hazme un sándwich, bla, bla, bla. Ponle tú que hace 20, 30, incluso 40 años sigue haciendo la misma campaña, pero con otras palabras. Este, bueno, ahorita que se mencionó, voy a volver un poquito a la cuestión de la universidad. Porque quería comentar cómo se vivió precisamente el 8 de marzo del año pasado, que también es muy, ¿cómo se dice? Memorable por la cuestión de que fue pre-pandemia y sobre todo la cuestión de este movimiento que se hizo de pues sin mujeres, ¿no? Que al final de cuentas nuestro señor presidente después dijo como de, pues esta suelta para todos, y fue como, gracias, está chido. Entonces, yo por ejemplo ese día pues fui a la escuela y evidentemente pues no fueron mis compañeras, y muchos otros compañeros pues no faltó la burla, ¿no? La mofa. Entonces también quisiera aprovechar que cualquier persona que vaya a escuchar este podcast humilde y se sienta atacado por alguna razón, pues mira, la verdad es que no quiero decir que no es tu culpa porque sí. Sin embargo, ya crecimos en una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces lo único que podemos ya hacer en este momento es aceptarlo y corregirlo, empezar a corregirlo. En la plática del martes, está pasando un avión, no sé si lo escuchan. En la plática que tuvimos el martes esta semana, yo estaba comentando que yo intento ya no tener ciertas actitudes machistas. Sin embargo, salen porque ya está muy arraigado, y aunque no quiera, es como un instinto estúpido que nos marca pues las masas. Eh, si no me equivoco, igual me corrigen si digo alguna estupidez. Quisiera comenzar un poquito con el tema de la literatura feminista, sobre todo con dos. Bueno, quiero hacer una separación primero sobre la literatura femenina y feminista, ¿no? Voy a tomar como femenina aquella literatura que haya sido escrita pues por mujeres, y literatura feminista aquella que esté apoyando al movimiento. Y tengo aquí una pequeña cita de, no sé si lo voy a pronunciar bien, Violet Leduc, que dice: escribir es transformar lo azaroso en legítimo. Aquí quisiera dar una breve explicación quizás sobre cómo desde nuestra educación pública pues nos adoctrinan por medio de la literatura a tener
actitudes machistas, puesto que existe un fenómeno que se da, que si se fijan en la lista de los libros pues, que se dan en la educación pública, todos los autores que se dan son europeos y hombres. Entonces, lo que da a entender, primeramente desde una edad temprana como la secundaria, es, el hombre es el que escribe, el hombre es el que piensa. Entonces, este tipo de cuestiones vienen desde la secundaria. Entrando un poquito más en materia, leí el libro Mujer que sabe latín. Bueno, no lo leí completo porque pues está un poco largo y no soy tan rápido para leer, ¿no? Es de Rosario Castellanos y explica cómo desde una de las primeras obras de la era moderna, la cual es la Biblia, nos antagoniza a hombre y mujer, ¿no? Nos pone en un punto opuesto, desde que Eva pues es la que tiene que ser castigada, ¿no? Con parir, dolorosamente por el pecado, ¿no? Que comete. Y aquí también hay que puntualizar, ¿no? Cómo seguimos nosotros, hombres, siendo, voy a utilizar la palabra dueños, entre muchísimas comillas, pues de la sexualidad de la mujer, en cuestión de que en muchas ocasiones se toma, ¿no? Este estigma de que la mujer tiene que ser virgen y tiene que dar esa virtud al hombre indicado por medio del matrimonio. Y estas son cuestiones que, si bien en zonas urbanas no se da tanto, sigue dándose, ¿no? En zonas rurales, pues en los ranchos. Y nadie voltea a verlo porque es como una cuestión de, como ya la mayoría no lo hace, pues ya no importa la minoría, ¿no? Y ese es como el pensamiento general que se tiene. Es que aquí tengo mis notas. También existe el machismo, ¿no? Por parte de las mujeres, que evidentemente también hay, porque pues la mujer también crece en un sistema patriarcal, a final de cuentas. Entonces, creo que, no sé si estoy seguro de que también lo han de haber escuchado, el famoso "no te dolió abrir las piernas", que se da en los hospitales cuando una mujer está a punto de dar a luz, ¿no? Y en este libro de Rosario Castellanos, se menciona cómo la mujer al engendrar da y sacrifica su cuerpo, ¿no? Incluso lo llega a mutilar su espíritu por este niño. Y al mismo tiempo es una cuestión de martirizarla, pero porque nosotros hombres somos los que la obligan a martirizarla. Se le presenta como una guerrera que todo lo puede, ¿no? Sin embargo, si no lo hace y si no cumple con sus obligaciones de madre, entre muchas comillas, pues es una, ¿no? ¿Cómo le llaman? Una desnaturalizada. Sin embargo, no se le ¿cómo se dice? No se le regaña al hombre, ¿no? A la hora de abandonar a su pareja y a su hijo. Sí, no se le reprocha. No, iba a interrumpirte, pero creo que estamos como en esa formalidad a veces que de las clases en línea, ¿no? De que el profe habla y ya que se calle participamos. Sí. No, mira, me gustaría interrumpirte ahí un poquito si me das chance. Dale.
compañeras pudieran abonar un poco más a eso. Que es lo que acabas de comentar, tiene que ver mucho con social, es- después de la etapa primitiva del ser. Y me voy a ir hasta Engels con el origen de la familia, propiedad privada y el Estado, donde cuando empieza a haber un desarrollo mayor de producción y de bienes, y que el hombre empieza a apropiarse de estos bienes y empieza a dividir a la sociedad, ¿no? Entonces, el rol que tenía en igualdad con la mujer, cuidado, crianza, recolección y caza, porque pues ya se ha comprobado que las compañeras participaban en la cacería, no nada más eran recolectoras y cuidadoras de niños, eh, pues empieza a cargarse toda esta cuestión de la crianza, ¿no? Sobre las madres, y el cuidado del esposo. Y la familia pasa ya no a ser una comunidad sino a ser propiedad privada del hombre. A ver esta división tanto de clase como de género en las relaciones sociales conforme va avanzando la acumulación de riqueza y el desarrollo de la técnica hasta lo que tenemos hoy. Si bien el mercado no nace con el capitalismo, sino el capitalismo ha adoptado formas para sostener estas cuestiones, ¿no? Porque le funcionan la opresión de la mujer, le funciona que haya un control sobre sus cuerpos para mantener la producción de mano de obra, ¿no? Y entre otras cuestiones. Y naturalmente, todos niños incluidos hemos crecido con esta educación machista y patriarcal y pues la reproducimos, ¿no? Se reproduce desde la célula primordial social que es la familia, se va reproduciendo todos estos roles que también a los hombres nos afectan, ¿no? Muchos hombres, me parece curioso y absurdo y tonto, que se sientan ofendidos cuando hablamos de machismo. O sea, desde ahí parte esa cuestión de que lo han interiorizado tanto y lo sienten tan suyo y parte de su ego que se sienten ofendidos. Sí, Cuando ¿no? hablamos del machismo hablamos El típico, no, no todos, relaciones, no de somos cómo me todos. relaciono con el otro. Exacto, o sea, nos relacionamos entre nosotros. Eso es el machismo, una forma de relacionarse. No significa una figura, no significa un tú o un yo, no es el ego, es la forma en que yo me relaciono con el medio, ¿no? Y el machismo no solamente se expresa con la violencia a la mujer, también se expresa en la violencia territorial, geopolítica, la invasión, la apropiación, el despojo, el robo de los pueblos de sus recursos. Eso también es violencia machista. Bueno, desde mi perspectiva y mi punto de vista, también eso es violencia. Como yo de niño, porque también lo sufrí, tengo que comportarme de niño. Yo no podía jugar con mis primas a la casita o a las Barbies, a los muñecos, porque ya era el maricón, ¿no? O ya era un hombre de segunda categoría por el hecho de que me gusten también los hombres, ¿no? Entonces, el machismo a los hombres también nos afecta. No nos permite ni siquiera expresar nuestras emociones y siempre la canalizan o la orientan con esta postura de violencia, ¿no? Exprésalo con ira, con caos, este, etcétera, ¿no? Que a lo mejor ustedes también, compañeros, lo han vivido, ¿no? Sí, ahora Este tipo de expresión. déjame nada más remarcar un punto. Tampoco significa, evidentemente, no lo digo por ti, que el hecho de que nos haya afectado el machismo también a los hombres, no significa que tú, hombre, en general, puedas ir diciendo, no, es que yo también soy un afectado y no, es que yo aquí también soy la víctima. O sea, eres víctima por consecuencia, o sea, te llevaron de paso. Sin embargo, no eres el Claro, principal afectado, o sea, claro, claro. O sea, es la cuestión como es, pero no es la presión que te recortaste todo. de la, ¿perdón?
Ah, es que se te cortó todo. No escuché lo último que dijiste. Ah, que soy consciente de que la opresión que yo como hombre, el machismo o del patriarcado que sufre una mujer, como no es la misma opresión que Ujú. una mujer indígena o una mujer negra dentro del patriarcado, el machismo y Sí, claro. etcétera, etcétera. O sea, mi punto era más que nada como a la gente, ¿no? Que no se sientan tan bien como, pues, con el derecho, supongo, de ir diciendo, ¿no? Es que yo también estoy afectado. Así como, "Dude, mira, a ti te pagan bien, Sí, porque en primera". ahí nacen los aliados, ¿no? Sí, Pero sí, sí, platiquen sí. ustedes, Julieta, Emily, ya nosotros estamos apropiando la Sí, discusión. precisamente, tal cual. Coméntenos. Pues no, pues yo los quise interrumpir porque me gusta escucharlo, ¿saben? Me gusta escuchar el otro punto de vista, de construcción masculina, el reconocimiento de esos privilegios, que es algo que hace falta. A ver, repítelo, por favor. Ok. Anteriormente no sé si comentaste sobre las machistas por el modo que reproducíamos la misma violencia. Este, se sigue cortando un poquito, pero entiendo que me estás preguntando que si mi comentario fue por la cuestión de que hay mujeres que repiten el mensaje machista. Sí, Ah, lo decía más que nada por la cuestión de que tengo mi mejor amigo, sus hermanas son doctoras, ¿no? Y me han comentado cómo en el hospital han escuchado este tipo de comentarios como de, pues evidentemente el parto pues es doloroso. Y les ha tocado que estando en la sala de parto, entre los gritos pues naturales de la mujer, las enfermeras de repente pues le reprimen el dolor y les dicen como de, pero bien que andabas abriendo las patas. Entonces es más que nada es ese el comentario, ¿no? De cómo pues se reprime una situación que muchas veces ni siquiera es, o sea, no entienden el contexto de la situación. En primera, no creo que deberían de hacer ningún comentario, puesto que, pues últimamente te vale madres, ¿no? ¿ya me escuchan un poquito mejor? Ya te escucho mejor. Perfecto. Bueno, continuaba con el comentario que había realizado anteriormente sobre las mujeres, entre comillas, machistas, y me recordó a mis inicios cuando apenas andaba en las ondas de leer del feminismo y de informarme un poquito más. Yo tenía la idea de que en efecto las mujeres machistas existían y poco a poco fui cuestionándome al respecto y el por qué las mujeres todavía podemos reproducir esta violencia machista, pero caí en la conclusión de que realmente nos obligan a ser así, nos obligan a pensar así, incluso hasta actuar de esa manera. Entonces, es machismo interiorizado el que reproducimos. Y por eso a veces también podemos llegar a pensar que las mujeres, pues en efecto, son machistas, pero ¿realmente lo podemos llegar a hacer? ¿O fue la crianza, la educación que nosotras desde la infancia, desde que crecemos con ideas machistas, pensamientos, acciones machistas? Entonces, a lo mejor ustedes como hombres crecieron del otro lado de la perspectiva, pero yo como mujer, cuando fui niña, me di cuenta de esa diferencia del trato entre mi hermano y yo. Entonces,
¿realmente las mujeres somos machistas o reproducimos la violencia machista? Bueno, recientemente, ¿no? O sea, me gustaría intervenir ahí. Sí, dale. Coincido completamente con él en relación a que no son machistas, pues crecimos en el machismo y las mujeres también, entonces pues yo también lo vi como niño en casa de mi abuela o mi propia casa, ¿no? Las mujeres siguen ciertos roles, les enseñaban a mis primas a hacer las tareas del hogar y a procurar siempre al hermano o al papá o al tío que tenía o al abuelo, ¿no? Que teníamos que tener siempre todo en orden para ellos. Y nosotros como varones pues íbamos también con los mayores para que nos enseñaran cómo ser hombres, ¿no? Sí. Yo también vengo de un rancho, de un ejido, ¿no? En ese sentido, pues ahí se ve más. Pues, sí. Como decías Sí, hace rato, de No, que claro. en las zonas rurales se reproduce más, y creo que son pues cuestiones como cotidianas que ni siquiera uno piensa, ah, sí, voy a estudiar para ser machista. Es que sí, Sin o sea, embargo, perdón, es que quería hacer la señalación de que, o sea, en los ranchos incluso está bien romantizado, ¿no? El hecho de, me la voy a robar. Es como, ¿qué? ¿Cómo sí, de que te la vas a robar? ¿Por qué? ¿Sabes? sí, sí. En la sierra cambian a una mujeres por vacas, ¿no? O sea, las niñas de 15 a 13 años las cambian por ganado. O sea, ese nivel de atraso cultural y social tenemos aún en el país. Y se me fue la idea. Me quedé pensando en las vacas. Sí, Y en la... Tecate. Este, sí, ¿no? Pues yo nada más haciendo, ¿escuchan? Sí, Ah, ok, perfecto. Sí, nada más, perdón, Aaron, te robé la palabra, pero nada más para también que se grabe un poquito mi participación. sí, He estado escuchando a todos y cada uno sus opiniones y es importante, ¿no? Los que nos estén escuchando, igual si se acaban apenas de contextualizar, pues estamos hablando sobre el 8 de marzo. Estamos hablando un poquito también de la parte del feminismo y cómo nos involucra a nosotros y cómo participamos hoy en día en nuestro día a día en estos movimientos tan importantes que pues nos ayudan para mejorar la emancipación de cada uno de nosotros, ¿no? No solamente como mujeres, sino también como hombres, aprender a, pues, a identificar los rasgos que nos hacen ser personas vulnerables a caer en este tipo de situaciones donde empezamos a ser partícipes de una violencia simbólica que afecta a la comunidad en general y que no debería de ser, ¿no? O sea, estamos hablando que ya en pleno siglo XXI seguimos con actitudes y con acciones que pues ya son de más allá de 1960, o sea, ya no deberían de ni siquiera ser un tema tan importante al hablar, al contrario, ya deberíamos de haber avanzado muchísimo en la evolución, en el pensamiento crítico, en la libertad inclusive, ¿no? Pero pues tiene que ver mucho lo que ustedes comentaban, ¿no? De que traemos por cuestión de cultura, este, ya arraigados estos temas sobre, por ejemplo, el machismo, está muy arraigado en nuestra cultura y pues es muy complicado llegar de la noche a la mañana y quererlo cambiar, porque pues nuestras generaciones o nuestros pasados pues lo traían también demasiado arraigado. También entra, por ejemplo, la parte aquí que es la religión, ¿no? O desde la religión también ya existía este patriarcado o machismo al momento de que se le acusa a la mujer como la que victimizó a Adán, hablando de la historia de Adán y Eva, ¿no? Cómo es Adán la víctima de la mujer y cómo a partir de ahí ya la mujer es una pecadora, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos agarrando rasgos que estamos trayéndolos, arrastrando durante muchas generaciones, y esos son los que nos vienen inculcando en nuestras casas, y lo podemos seguir viendo en nuestras casas, ¿no? Todavía de que la abuela es como que, ay, déjalo, es hombre,
él tiene derechos, él esto, el otro, tú eres mujer, tú no puedes salir, es una cuestión muy, muy arraigada en la cuestión cultural, que se puede ir cambiando, claro que sí, se puede hacer modificaciones de nuestro día a día como hombres, nosotros podemos con pequeñas acciones ir eliminando los micromachismos, que pues son lo que nos ha estado, es lo que nos identifica también como parte de las personas que pues sin quererlo hacer a lo mejor muy, eh, querer violentar de una manera consciente, porque estos micromachismos son pues básicamente invisibles, pero que sí existen. Este, Hace un tiempo, en el año 2020, una maestra que se llama Claudia de la Garza, de la Universidad Iberoamericana de Guadalajara, presentó un libro que se llama Micromachismos, precisamente. Bueno, el título es No son micromachismos, se llama machismos cotidianos. Para ella no hay consideración de llamarlos micro, porque pues es minimizar el problema, ¿no? Que es un problema que afecta socialmente, que pues, ya se podría considerar hasta un fenómeno social. Entonces, la maestra comenta en su libro pues, precisamente que para poder empezar a hacer los cambios, primero tenemos que empezar a cambiar desde nuestra casa con pequeñas acciones y evidenciando en los momentos en los cuales uno empieza a hacer los comentarios cotidianos, ¿no? De que porque eres mujer, pues no puedes hacer ciertas cosas, ¿no? Y también nos da ejemplos de cómo hoy en día todavía se sigue utilizando esto como una alevosía para al lucro de los negocios, ¿no? Como por ejemplo cuando vas a un antro, que dicen, pues las mujeres no pagan, pero pues lo utilizan más bien como un gancho para que los hombres vayan, ese es el atractivo, ¿no? Entonces, pues sí, ahí es a donde nosotros podemos empezar a hacer los cambios, es empezando desde nosotros mismos, empezando a evitar hacer comentarios y jalar a los demás, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No está permitido hablar de esa manera, ¿no? O empezar a darle su espacio a las mujeres también, no tratar de protegerlas, digo, es inherente del ser humano querer proteger y ser protegido, pero pues no todos necesitamos que nos estén protegiendo todo el tiempo, ¿no? Y eso también es parte, es un tipo de violencia que no se ve, pero que existe, el no darle la libertad a las mujeres de poder demostrar que son completamente capaces igual que nosotros en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Entonces, eso sería parte de la participación que yo traigo, ¿no? Sí, Sí, tocando el bueno. punto último que dijiste de la mujer, ¿no? Independiente, se tiene, ¿no? Este argumento que dicen, es que el hombre naturalmente, ¿no? Está hecho para someter a la hembra y es una estupidez. Porque, o sea, nuestra evolución nos llevó a no necesitar garras para poder cazar. No necesitamos músculos para poder cargar cajas, ¿no? Porque tenemos máquinas. Entonces, es un argumento totalmente inválido ya para hoy. Y digo en estas fechas para que sea un ejemplo más fácil, ¿no? Que realmente no debería de haber estado pues en ninguna época. Y volviendo a la victimización del hombre, ¿no? Porque estoy seguro de que aunque seamos universitarios, hay gente, pues sí lo voy a decir tal cual, hay gente muy estúpida en la UABC que entiendo que los procesos cognitivos de cada quien es diferente, pero de repente te topas a gente que dice, no, es que a mí también me han acosado, ¿no? Y aquí Emily quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Porque a mí me han acosado una vez. Una vez en toda mi vida. Y fue hace como 2 años, uno. Y lo único que hicieron fue que me voltearon, me aventaron un beso y ya. Ahora quisiera hacerte la misma pregunta, Emily. ¿Cuántas veces te han acosado en la calle? O en cualquier lugar. O sea, en tu casa, en la calle, en la escuela. Antes,
Antes de que conteste Emily, ahí sí quisiera también abordar que obviamente no se vive el mismo sentimiento de acoso entre hombres y mujeres, o bueno, más bien a hombres o a mujeres, porque el simple hecho, por ejemplo, de que cuando hay una denuncia por parte de una mujer cuando que fue violentada sexualmente, y va a poner una denuncia, por lo regular, siempre las respuestas son que la mujer es quien provoca al victimizador, ¿no? Entonces ahí ya se convierte en víctima el victimizador de la mujer. Entonces, al final del día, ella es doblemente culpable de la violación que sufrió o del acoso que sufrió. Entonces, no se puede ver igual. Entonces, considero que como estudiantes universitarios sí deberíamos de tener más participación en actos de conciencia, para que cambiemos la mentalidad y para que todos seamos el ejemplo. O sea, la universidad, yo se los he dicho en otras ocasiones, ser universitarios, ser universidad, debe de ser ejemplo para la sociedad en general. De nosotros debe de ser el punto de partida para poder empezar a hacer los cambios en la cultura local. Híjole, ahora que sí me diste en una pregunta un poquito triste y lamentable en lo que es al menos mi situación. Y yo sé que muchas se podrán sentir identificadas conmigo, que es el sentir miedo de salir de tu casa y pensar que pueda ser la última vez que te vean. Entonces, sí he tenido que mandar mensajes diciendo qué es el tipo de ropa que tengo puesto por si me llega a pasar algo. Entonces, el acoso incluso dentro de la escuela y en la calle ha sido algo incluso de lo que no me puedo sentir segura hasta el día de hoy, ni siquiera para ir a un Oxxo, ir sola a tomar el transporte. Me ha pasado incluso muy cerca de mi casa el que carros me sigan, personas me sigan y que simplemente se detengan porque interviene un hombre. Es algo triste, ¿no? Que tiene que intervenir alguien más para que esta persona pare. O que tengas que decir, no es que tengo novio. Que simplemente no te puedan dejar en paz con un no, con un detente, con un ya basta. El acoso, incluso callejero, dentro del salón de clases, dentro de la escuela, me ha dejado tan marcada que no me siento segura saliendo de mi casa, no me siento segura incluso dentro de la escuela. Y qué triste que no soy la única a la que le pasa esto, que siente esto, y se me hace algo simplemente desgarrador, que pasa todos los días, a todas las horas, y no tiene que ser así. Las mujeres no tenemos que pensar que va a ser el último día que nos pueden ver, que salimos y que vamos pensando ya cómo defendernos si alguien nos sigue, ¿no? Yo sé que también a muchas les ha pasado que vemos algo sospechoso y al segundo ya estamos planeando cómo nos defenderíamos si esa persona nos ataca de un lado, por atrás, por enfrente, y es simplemente triste. Incluso que estas agresiones se cometan dentro de instituciones como la universidad y no hagan nada. No saben el coraje que es ir con personas que se suponen que deberían apoyarte, que deberían creerte, que deberían seguir tu proceso, decirte, y bueno, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Qué llevabas puesto? ¿Y por qué pasó esto? Entonces la revictimización a las víctimas es algo que duele, que lastima y que llena de impotencia el que aún siendo nosotras las afectadas y va a seguir pasando y no hay justicia, no hay acción de parte de las personas que pueden hacer este cambio, que pueden escucharnos, que pueden accionar
a ayudarnos y que no lo hay. La verdad que es una lucha día con día para salir a la escuela, para salir a la calle, al trabajo, para salir a cualquier parte. Y es algo que a lo mejor ustedes como hombres no lo viven de la misma manera. Yo sé que pueden llegar a sufrir acoso y no se minimiza para nada lo que podrían ustedes llegar a sufrir también, pero la verdad que el acoso, el, el miedo que sentimos nosotras las mujeres, el de no llegar a tu casa pensando que podrían violarte, podrían atacarte, podrían incluso dejarte en un baldío. El miedo es real, ha pasado, sigue pasando hasta la fecha y lamentablemente va a seguir pasando y el miedo va a perdurar. Entonces, es algo realmente triste y para mí algo desgarrador que quisiera con todo corazón que esta situación cambiara y que puede cambiar y que guardo la esperanza que esto puede cambiar y que con la ayuda también de ustedes, hombres, esto vaya acabando. Entonces, pues sí, sería un cambio colectivo entre todos. Aquí pues un pensamiento, si se me permite, no darle también pues, a la gente que está viendo y sobre todo a los hombres que de repente se justifican en que es que me ganó el sentimiento, me ganó el instinto. Dato curioso, eres un ser pensante, eres un ser consciente de que eres pensante, no eres un animal, entonces yo creo que eso te quita totalmente el derecho de justificar tu idiotez, ¿no? Yo creo que este tipo de historias, pues, lamentables, ¿no? Que nos cuentan, en este caso Emily, yo creo que ahí ya pueden parar de preguntarse, ay, ¿por qué las mujeres son tan escandalosas? ¿Por qué hacen marchas? ¿Por qué destruyen cosas? ¿Por qué queman cosas? ¿Por qué rayan monumentos? Pues sí, güey, o sea, si las han tratado, las hemos tratado como algo que podemos poseer, como algo que podemos romper, como algo en donde podemos plantar eh, nuestros hijos durante milenios. Y yo creo que es absurdo el hecho de que no se den cuenta, de que no nos demos cuenta. Entonces en este caso es como... Muchas veces, perdón que te interrumpa, Sí, muchas veces ni siquiera es una cuestión racional. Yo creo que a veces esas cosas se planifican. Y sí tiene que ver con toda esta normalidad social, ¿no? Que aunque sea normal, no es sano, que es lo que criticaba Fromm de nuestras sociedades, ¿no? Violentas y dominadoras, explotadoras y demás. Muchas de estas cosas se planean. Los feminicidios no son una cuestión de, ay, me equivoqué. Fue una cuestión que se planificó. Fue una situación eh, pensada. Como tú bien dices, no es un accidente que haya ocurrido de tal o cual forma. Y más que preguntarse los hombres, porque los porqués, yo creo que debemos empezar a preguntarnos los para qué. Los por qué sirven para justificar y el para qué es encontrar el motivo. En las manifestaciones de nuestras compañeras es para salvar su vida. Las manifestaciones de nuestras compañeras son para alcanzar la libertad plena, derechos, la igualdad social, que no es lo mismo que la igualdad biológica. Estamos hablando de temas sociales, éticos.
Es una lucha que actualmente tiene mucha relevancia, mucha importancia, crece. Creo las mujeres son actualmente punta de lanza en esta lucha social y política en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Y hay un contexto que es importante mencionar, la cuestión política internacional, cómo es que los gobiernos progresistas de los años anteriores, de los 40, 30, 60, 70, no pudieron darle una salida a las demandas de las mujeres y hay una reacción por parte de la política de derecha. No sé si ustedes se han puesto a observar la geopolítica, cómo se mueve, pero desde hace 10 años, los partidos más reaccionarios, conservadores, de ultraderecha, están tomando el poder en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos con un Donald Trump que levanta las consignas antiderecho, antidemocracia, los golpes militares de los 70 que barren con los derechos democráticos de las mujeres. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Argentina, que es donde hay una gran lucha de las mujeres por el derecho a decidir. Y tenemos a unos gobiernos y partidos políticos y movimientos como el Frente Nacional por la Familia, el Movimiento Azul Celeste, que cuestionan el derecho a decidir, pero callaron cuando obligaban a las mujeres disidentes de los gobiernos militares a abortar, que secuestraron niños. De ahí nacen las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? En la búsqueda de sus nietos que fueron robados de sus padres bajo la dictadura militar en Argentina, en Brasil o en Chile, y se va viendo en la actualidad un repunte, un levantamiento de la reacción, ¿no? Vemos aquí en México como un presidente que se llama progresista es apoyado por la derecha evangelista y católica y que le mete presión para que los derechos democráticos no avancen. Es contradictorio como en nuestro país, donde el partido que se autoproclama de izquierda y que tiene su propio programa político, el derecho a decidir, los derechos democráticos de la comunidad sexodiversa y demás, no avancen porque dentro de su propio partido esté esta derecha conservadora y antiderecho y antidemocrática. Entonces yo creo que es importante observar estas cuestiones y observar el avance de la lucha de las mujeres. Y Emily, ahí a lo mejor usted que interviniera después de mí, ¿qué le parece o si ha visto la reacción también actualmente a raíz de la pandemia de las mujeres aquí en Mexicali y en Tijuana, en Ciudad de Matamoros, para salvar la vida? Las obreras en las maquilas tomando las fábricas para poder ir a su casa y resguardarse. Las mujeres en la India, millones y millones de mujeres campesinas tomando las ciudades más grandes de la India por salvar la vida, por luchar contra todo este tipo de opresión. Y me voy más atrás en la historia y recordarles que, por ejemplo, una de las revoluciones que cambió el mundo, la revolución de 1917 de la Unión Soviética, fue impulsada por mujeres. Fueron las mujeres de las fábricas de San Petersburgo, de las fábricas que tomaron las calles y las empresas las pararon, reclamando un alto a la guerra y reclamando alimento y paz, ¿sí? Entonces, las mujeres han tenido un papel fundamental en la historia eh, humana que no se les reconoce y que actualmente siguen empujando esta lucha. Y esa es la importancia del 8 de marzo también. Eh, Todo este contexto de violencia contra ellas tiene que ver también con su potencial revolucionario. La opresión contra ellas tiene que ver con ese potencial que tienen ellas, porque en su propia condición de mujer son doblemente explotadas o triplemente explotadas en este sistema patriarcal capitalista que las empuja a romper más rápido que los hombres incluso todas estas estructuras. Yo creo que eso es importante y relevante también discutirlo o plantearlo
en este marco, ¿no? de luchas y reflexiones sobre el 8 de marzo. Precisamente las mujeres, ¿no? Cómo se les ha sido borrado cómo se les ha borrado de la historia, quitando su participación y quitándoles visibilidad dentro de la historia, porque incluso en el México, cómo las mujeres también han formado parte de la historia y cómo no se les reconoce como tal. Y, y sí, la verdad que este 8 de marzo para mí representa más que nada la lucha que llevamos todas, que esas mujeres pusieron los cimientos para que ahora las nuevas generaciones, la nueva generación, pudiera continuar ese legado que ellas dejaron. Entonces, para mí eso es el 8 de marzo, continuar con el legado que nuestras hermanas hicieron peleando por el voto, por salarios justos, por jornadas justas, y es algo que no se va a olvidar, que no se debe de olvidar, que esto no es una simple celebración que te digan feliz Día de la Mujer, tú que aguantas tantos hijos, tú que aguantas al marido, es un motivo de recordar la lucha, de todo lo que se ha logrado, lo que todas hemos peleado, que hemos incluso sufrido para obtenerlo y que hasta la fecha, que es un recordatorio de que no debemos de quitar el dedo del renglón y seguir luchando, seguir resistiendo. Entonces, lo que yo les diría a mis compañeras sería a seguir resistiendo que somos la revolución. Aunque creamos que es muy pequeño nuestro aporte, realmente es muy grande y a seguir resistiendo y pues sí, mucho ánimo y mucho amor. Morgan, ¿alguna conclusión? ¿Algún comentario? Sí, como comentario de cierre, pues muy importante es no tanto para las mujeres, sino para los hombres que nos estén escuchando. Digo, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos para poder hacer el cambio. Necesitamos empezar con nosotros mismos. En pequeñas acciones podemos lograr crear cambios grandes. Y pues sigamos siendo ejemplo para los que están allá afuera. Y yo sé que a lo mejor a doña Juanita le cuesta trabajo a veces entender el tema, o a lo mejor a Juan Pérez también le puede entender el tema, pero pues tenemos que ser empáticos con el sentir de todos y todas y, y pues ser parte del cambio. Yo los invitaría más que nada a reflexionar y a ser parte del cambio con acciones que nos lleven a mejorar día a día nuestra sociedad. Ya todo por mi parte. Bueno, yo como comentario final, pues nada más, yo creo que agradecer a Emily y a Julieta que estuvieron con nosotros. Julieta ahorita pues se retiró porque tenía otros compromisos. Muchas gracias, Emily, por pues abrirte, ¿no? En este tipo de cuestiones. Sobre todo es importante por la cuestión de abrir el mensaje a la universidad. Y bueno, no solo a la universidad, sino a todos los que nos escuchen. Afortunadamente creo que es un tema que sí se está tocando demasiado y que tiene una relevancia pues bastante pesada. Yo como comentario final, gente que nos está escuchando, hombres que se preguntan por qué las mujeres rompen todo, y cada vez que vean ese tipo de acciones, pues grábenselo bien, porque así se ven las revoluciones. Y si no les gusta, pues yo creo que pueden quedarse en sus casas porque hay tabla. En ellos o con ellos la lucha sigue, ¿no? Camarada Emil, no importa, los grandes cambios empiezan con pequeños.
grupos de personas. Yo también les agradezco el espacio y sobre todo a Emily que nos permita compartir con ella ideas, reflexiones, análisis y espero que pueda estar con nosotros acompañándonos en estos temas y otros temas. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todos. Este fue un episodio más del CIMACast. Recuerden que pueden enviar sus comentarios, quejas o sugerencias en la página de Facebook. Y no se olviden de compartir el contenido, pero sobre todo, sigan hablando.